Hola a todos y todas, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a Sandry Books. Hoy, como veis por el título, os traigo el vídeo de consejos y recomendaciones de libros para comenzar a leer fantasía. Creo que esta es una duda que os surge a bastantes cuando queréis adentraros en el género de la fantasía, porque bueno, pues siempre soléis preguntar ¿y qué libro es bueno para comenzar a leer y tal? Entonces pues bueno, os quería traer este vídeo en el que voy a juntar un poco esas dos cosas, la parte de consejos, ¿vale? En general, y conforme os vaya diciendo los consejos os voy a ir enseñando libros que van acorde a esos consejos, que yo creo que son buenos para adentraros en este mundo de la fantasía. Así que bueno, en eso va a consistir el vídeo de hoy, pero bueno, antes de empezar también os quería avisar de que este vídeo lo estaréis viendo el sábado a las 6 de la tarde, espero que sea a las 6 de la tarde y que no haya retrasos. Pero bueno, en principio esto no va a ser solo esta semana, sino que a partir de ahora os quería avisar por aquí también de que vais a tener los vídeos los sábados a las 6 por temas de organización y demás, así me organizo yo mucho mejor y me da tiempo a traeros el vídeo a la hora que toca y el día que toca. Así que nada, pues eso, lo dije por mi Instagram, pero bueno, así también os lo quería dejar claro por aquí para que no haya confusiones. Así que nada, dicho y aclarado esto, pues vamos a empezar con el vídeo. Como ya os he dicho, voy a empezar dándoos los 5 consejos que os quiero dar y bueno, conforme os voy a ir diciendo los consejos, os voy a ir enseñando también los libros que yo creo que van acorde a esos consejos y que, por supuesto, pues obviamente os recomiendo para empezar a leer fantasía. Y bueno, el primer consejo que os quiero dar es que empecéis por libros cortos, o incluso más que por libros, que empecéis con relatos o historias cortas. Por ejemplo, los relatos van muy bien para empezar y hay muchas plataformas, como por ejemplo la plataforma de Lectu, donde si indagáis seguro que encontráis un montón de relatos y un montón de historias cortas que las podéis leer en digital gratis o por muy poco dinero. Entonces para mí eso sería lo ideal. Pero claro, hay mucha gente a lo que el tema de los relatos y todo eso pues le tira para atrás. Así que bueno, pues si no queréis empezar a leer fantasía con relatos o con historias cortas, pues también podéis empezar a leer fantasía con historias que sean muy simples y muy básicas. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo ideal para eso sería Sueños de Piedra, de Iria G. Perente y Selene M. Pascual. Este libro, como veis, no es muy corto porque tiene unas 500 páginas, entonces no sería ideal en ese sentido, pero sí que me parece ideal porque, aunque no sea muy corto, es una historia de fantasía muy sencilla y muy básica, en la que os vais a encontrar personajes muy básicos como son príncipes o son magos, o sea, personajes a los que estamos muy acostumbrados, ya no en libros, porque si no habéis leído fantasía no estaréis acostumbrados, pero sí a lo mejor en películas o series. Entonces, pues aunque no sea un libro súper corto de 200 o 300 páginas, esta es una opción muy ideal, por lo que os digo, porque es una fantasía muy sencilla que, aunque sea un libro algo más largo y algo más denso, yo creo que no os va a costar para nada si queréis empezar a leer fantasía. De hecho, este fue un libro con el que yo empecé a leer fantasía y no me costó para nada. Me gustó mucho, es un libro también muy de personajes más que de trama en sí, así que sin ninguna duda este sería el libro ideal, pues eso, para empezar a leer fantasía acorde con el consejo que os he dado. El segundo consejo que os quiero dar si queréis adentraros en este mundo de la fantasía es que empecéis con un libro que la fantasía no sea el punto fuerte del libro. Y diréis, bueno, pero es que yo quiero leer fantasía. Ya, pero es que hay muchos libros que son de fantasía pero que no se centran en lo que es la fantasía, o no es el punto fuerte lo que es la fantasía, sino que son otras cosas, como por ejemplo Asesino de Brujas. Asesino de Brujas es un libro ideal también para adentraros en la fantasía, por lo que os digo, porque es un libro de fantasía, porque es de brujas y tiene un mundo fantástico y demás, pero el libro se centra mucho más, pero mucho más en la trama romántica, en el romance. Así que si por ejemplo estáis acostumbrados a leer libros románticos
y queréis adentraros en la fantasía, pues este es un libro ideal porque tiene ese toque fantástico, pero tiene mucho más peso esa trama romántica. Así que, pues bueno, me parece ideal y bueno, puede ser este como puede ser cualquier otro que se centre en otro tema. Es decir, podéis coger, por ejemplo, un libro que sea también de fantasía con thriller, pero se centre mucho más en el thriller más que en la fantasía o en desarrollar ese mundo que ha creado el autor o la autora. Pero bueno, yo os quería traer este ejemplo porque además es un libro que cuando lo leí me gustó muchísimo, lo disfruto un montón, ya os digo, si os gusta el romance lo vais a disfrutar muchísimo y de hecho, pues eso, he visto opiniones de que hay mucha gente que se esperaba un mundo mucho más fantástico y con mucha más presencia a lo que es la fantasía y le decepcionó por eso. Pero ya digo, a mí que me encanta tanto el romance, pues me encantó porque tiene ese toque de fantasía, pero tiene muchísimo más peso el romance, así que por eso me parece también un libro ideal para empezar a leer y adentrarse en este mundo de fantasía. El tercer consejo que os quiero dar es que el libro que vayáis a coger con el que empecéis a leer fantasía, que intentéis que tenga o bien mapa o bien glosario. Parece una tontería y de verdad que lo parece el hecho de que un libro tenga mapa o no tenga mapa, más allá de lo que es el libro en físico, de que sea más bonito y tal por fuera. De verdad que parece una tontería, pero no lo es. O sea, un mapa o un glosario según la historia os puede ayudar muchísimo a situaros, a entender muchísimo más lo que está pasando, dónde están los personajes y a que disfrutéis mucho más la historia. El libro que yo he cogido para daros el ejemplo y para recomendaros es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Tengo bastantes libros de fantasía que tienen mapa, pero para mí sin ninguna duda el mejor mapa que tengo yo en la estantería, que más ayuda a lo que es la trama, es sin ninguna duda este de aquí, que bueno, os lo voy a enseñar. Es este de aquí, ¿vale? No sé si lo estaréis viendo mucho, pero bueno, es este. Porque también hay mapas y mapas, quiero decir, hay mapas que se ponen en algunos libros que realmente no ayudan prácticamente nada, incluso a veces te lían un poco más. Pero sin ninguna duda este a mí me parece ideal. Yo me acuerdo que cuando leí la trilogía lo consulté unas cuantas veces para saber dónde estaban los personajes y me ayudó muchísimo. Es un mapa sencillo, pero es claro y pues es esencial, o sea, en este libro es esencial y créanme que ayuda muchísimo a la hora de leerlo. Y bueno, por si me preguntáis, este libro en sí también lo recomiendo para empezar a leer fantasía, por eso lo estoy sacando aquí. De hecho, si queréis leer a Sarah J. Maas, es el primer libro que recomiendo que leáis de ella si no estáis acostumbrados al género. Más que leer Ciudad Media Luna o Trono de Cristal, que son libros muchísimo más complejos, que no recomiendo para nada empezar a leerlos si no estáis acostumbrados al género. Entonces, pues bueno, este sí que me parece ideal, por lo que os digo, es un libro sencillito, no es un libro tampoco muy largo, por lo menos el primero, lo que estoy hablando de lo que es el primero. Y lo que os digo, tiene ese mapa que a mí me parece fundamental y esencial para entender mucho mejor el mundo que ha creado Sarah en esta historia y dónde están los personajes en cada momento, así que eso también tenedlo muy en cuenta a la hora de empezar a leer el género. Y el cuarto consejo que os quiero dar cuando empecéis a leer fantasía es que una opción también por la que podéis optar es que leáis historias que ya conozcáis. Es decir, que os vayáis a leer retellings. Los retellings ayudan mucho también porque son historias de fantasía, pero tenéis que tener en cuenta que son historias basadas en una historia que normalmente casi todos conocemos. Y por ejemplo, en este caso he decidido poner de ejemplo, por un lado, Cazados de Megan Spooner y por otro lado, Matar un reino de Alexandra Cristo. Estos dos son retellings, este es un retelling de La Bella y la Bestia y este es un retelling de La Sirenita. Entonces, pues bueno, son libros que para empezar a leer fantasía pues también son ideales, porque ¿quién no conoce la historia de La Sirenita o quién no conoce la historia de La Bella y la Bestia? Pues casi todos la conocemos, entonces es muy fácil adentrarse en estos libros porque tienen esa historia de fantasía, pero que ya conocemos, entonces no hace falta que nos adentremos en algo completamente súper nuevo, sino que va a tener pues esos toques que ya conocemos y nos va a costar muchísimo menos adentrarnos en ellos.
Además, este por ejemplo también es un libro súper cortito, es autoconclusivo al igual que este, así que eso también ayuda bastante, no meteros en una saga súper larga, sino en libros así que sean retelling y que sean autoconclusivos. En este caso también os podría haber enseñado el de Sin Corazón de Marisa Meyer, que es un retelling de La Reina de Corazones, que también me gustó muchísimo cuando lo leí y también es autoconclusivo, así que ese también os lo recomiendo, lo que pasa es que no lo he sacado explícitamente, pero también os lo recomendaría. Y bueno, pues eso, me parecen, ya digo, me parecen ideales, porque no os va a costar nada leerlos, porque ya conocéis una pizquita de la historia en sí, por así decirlo, y creo que os va a gustar mucho, y como primer contacto con la fantasía pueden estar muy bien. Y de esto de verdad que tenéis 1000 opciones, o sea, os he sacado dos porque son las que tengo, pero vamos, retellings tenéis 1000 y una opción, así que pues eso, es indagar y coger el que más os llame. Pero ya os digo que viene súper bien para empezar a leer fantasía, y son dos libros que a mí me gustaron mucho. Este sobre todo es súper fiel a lo que es la película Disney La Bella y la Bestia, así que este no va a costar nada. Este sí que cambia un poquito más, pero vamos, me flipó igualmente, y pues eso, recomendadísimos. Y aquí tenéis otras dos opciones para empezar a leer fantasía. Y ya el último consejo que os quiero dar para entraros en este mundo de fantasía es el más sencillo, pero es el de que tengáis paciencia y que persistáis. O sea, parece una tontería, pero de verdad, si leéis un libro y no os gusta o si os cuesta, es totalmente normal al principio, así que no os rindáis, no os quedéis con eso. Hay 1000 libros de fantasía y todos completamente diferentes, hay muchísimas criaturas, muchísimos mundos creados, así que volvedle a intentar, no os rindáis a la primera. Y lo que os digo, tened paciencia sobre todo, que es normal que al principio os cueste. Y sobre todo si os queréis adentrar en un libro que sea muy tocho, que la gente no suele recomendar para empezar a leer fantasía, pues aunque vosotros queráis mucho, intentad ir paso a paso y no ir a lo loco, porque si vais a lo loco conseguiréis el efecto contrario y seguramente disfrutéis mucho menos de ese libro que tantas ganas tenéis de leer. Así que merece mucho la pena seguir un poco esos pasos, empezar por alguno de estos libros o cualquier otro que se adapte a los consejos que os he dado, porque hay muchísimas más opciones, pero bueno, aquí tenéis alguna para que vierais un poco a lo que yo me refería con los consejos. Así que bueno, pues eso, que os aconsejo empezar por alguno de estos libros y pues, aunque no le tengáis muchísimas ganas, pues eso, empezar por ahí, poco a poco, paso a paso, y ya cuando tengáis un poquito más de hábito, pues meteros en libros más tochos de 800 páginas y que os llamen muchísimo más, porque créanme que cuando llegue ese momento lo vais a disfrutar mucho más y vais a entender mucho mejor todo el contexto y toda la historia, eso os lo aseguro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y espero sobre todo que os ayude si aún no habéis empezado con este género, que os lancéis a por él sin miedo y sin frenos. Y pues eso, de verdad que os ayuden mis recomendaciones y sobre todo que si leéis alguna de ellas que os guste. Así que nada, por mi parte nada más, dadle like si os ha gustado, compartid este vídeo si creéis que a alguien sobre todo le puede ayudar. Os dejo por aquí mi Instagram literario por si me queréis seguir, pues bueno, que por allí voy actualizando todo lo que leo y todo lo que va llegando nuevo a mis estanterías. Suscríbete si aún no lo has hecho y es la primera vez que me ves, y por mi parte nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Adiós!